Bienvenidos, bienvenidas a una cita siempre especial. Galicia Rolera os trae un miércoles más vuestro programa preferido, Noches de Rol en Confianza, presentado por Fian. Pues muy buenas noches, buenas gentes de Galicia Rolera. Otro miércoles más que vamos a tener una charla sobre rol, y en esta ocasión tenemos el placer de entrevistar, aunque sabemos que no le gusta porque le da reparo, a Rubén, alias Ezcardan, autor de Majo Xojo de No Solo Rol. ¿Qué tal estás, Rubén? Buenas noches. Pues nada, aquí a pasar un ratito con vosotros. Eso me parece bien, eso me parece bien. Así que bueno, vamos a empezar esta entrevista, tal y como te dije hace unos minutos, con las preguntas clave, en plan, bien, ¿quién es Rubén? Háblanos de Rubén, cómo se inició en esto del rol y cuál ha sido su recorrido hasta ahora. Bueno, pues como bien dices, soy Rubén, me he conocido como Ezcardan en redes, en el cual pues hace algún tiempo, ya varios años, empecé a emitir principalmente reseñas y otro contenido rolero. Bueno, poquito a poco, pues a los pocos que me ven, pues les intento traer un poquito de divulgación y de reseñas de juegos de rol, principalmente viejunos. No reseño novedades, sino que reseño juegos que he probado, he podido machacar y he podido llevar a la mesa. E intento hablar un poco de la manera más imparcial posible de cada uno de los juegos. Pero bueno, tampoco soy una de las personas de los canales grandes, soy un canal pequeñito, así que bueno, la cosa va como lo hago porque me gusta, pues todo va bien, ¿no? Bueno, si quieres luego te iba a decir el link de tu canal, si quieres ponerlo por ahí, para que esta gente maravillosa pueda echarle un ojo después. Y luego si eso cuando se suba el vídeo a YouTube, pues ya pondremos el enlace también. Vale. ¿Y cómo me inician esto? Bueno, pues yo me inicié como gran parte de la gente que se inicia a principios de los 90, a finales de los 80, ¿no? Yo pues veía películas de fantasía o ciencia ficción, leía novelas y sobre todo a través de HeroQuest, pues ya me llamó mucho todo esto. Y un día, en casa de un primo mayor mío, él se había dejado en el salón, no estaba en casa, pero se había dejado en el salón unos manuales de D&D. Yo, además que estaba en inglés, yo no los entendía ni nada, si yo tenía 8 años en aquella época, pero me flipó mucho. Y yo pensaba, decía, esto me suena como el HeroQuest, pero como mucho más grande y mucho mejor. Preguntando y mirando cosas, terminé descubriendo que era un juego de rol. Me compré un par de años después, con 10 años, me compré el manual básico de Rolemaster y descubrí que no entendía nada. Pero ni una palabra. O sea, como si estuviera escrito, estaba escrito en español, pero que podía estar escrito en cualquier idioma de la Tierra. Así que... claro. Así que, bueno, da la casualidad de que yo tenía un amigo fuera del colegio. Él no sabía lo que era, pero sí había oído hablar a algunos amigos suyos del juego. Entonces me llevó una partida con estos amigos y que probablemente para mucha gente fuera una de las peores experiencias jamás vividas. Porque yo llegué allí, eran personas que me sacaban 2 o 3 años, se rieron de mí. Técnicamente decía, bueno, pues quiero llevar, recuerdo, un enano. Oh, mira, un enano, menudo tonto, no sé qué. Y nada, decía, pues quiero llevar un hacha. Oh, un hacha. Y me hicieron llevar lo peor de lo peor. Entonces, estaban explorando un dungeon que era como una torre y me usaron para detectar trampas. Me mataron y a partir de ahí empezaron a usar mi cadáver para lanzarlo contra las trampas y para guardar el tesoro por dentro de cierta parte donde acaba la espalda. Así que pues fue una experiencia que probablemente muy horrible, pero a mí me da igual. Yo lo que estaba flipando era con el juego y las posibilidades. Al terminar la partida me levanté, dije que hasta luego. Me leí el manual ya entendiendo un poco por dónde iban a ir y cogiendo a un par de primos míos que eran de mi edad, empecé a dirigir. A partir de ahí
hasta hoy. Bueno, no está mal, no está mal. Es una putada lo que te han hecho, pero oye, si quedaste con ganas de más, pues mira, Y mejor. me siento solo ahora mismo. Pues y en cuanto a tu trayectoria profesional, o sea, aparte de Majo Shoujo, ¿has publicado algo antes o has escrito algo antes? A ver, escribir sí. Tengo cosas, pero ninguna de ellas publicadas ni que sean especialmente públicas. Algunas cosas se publicaron en un blog mío muy antiguo que borré. Ahora me arrepiento de haberlo borrado. Pero que, bueno, eran algunas aventuras, algunas cosillas muy menores, ¿no? Ujú. Y luego sí que he participado en un par de juegos en las campañas de financiación como meta desbloqueable, ¿no? En Sprawl hice uno de los extras que vino en el libro con varias ambientaciones hechas por autores españoles, una fue mía, y después uno de los pueblos que se publicaron de Monster Hearts, por la recaudación también es mío. Pero este es Majo Shoujo es el primer proyecto, digamos, comercial y con cara y ojo. Mola, mola. Bueno, pues esperemos que después de Majo Shoujo puedas seguir publicando cosas chulas. Y eso. Bueno, entonces ahora ya, para meternos ahí a lo que la gente le importa, supongo, el juego de Majo Shoujo. Según la sinopsis del juego y todo eso, pues es un juego del género de las Magical Girls, del manga o anime. Y para los que no saben en qué consiste ese género o de qué va, ¿podrías explicarnos ahí con tus palabras de qué va? Vale, es un poco complicado porque el género de las Mayosoyos tuvo un cambio radical a principios de los 90, a finales de los 80. Antes iba de una cosa, pero cuando salió Sailor Moon, que técnicamente podríamos decir que es la serie que populariza el género a nivel técnicamente mundial, le cambia gran parte del paradigma, ¿no? Pasa de ser una serie en una chica que tiene como poderes mágicos que los tiene que ocultar y tiene una especie de ambivalencia entre el mundo mundano y el mundo mágico. Lo que hace Sailor Moon es que mete parte de la estética y temática Super Sentai japonesa, que vendrían a ser como grupos de superhéroes en Japón, y le da este rollo más de lo que podemos conocer, ¿no? Todo el tema de las transformaciones, todo el tema de esta estética casi monstruo de la semana, y le da todo este empaque, ¿no? Entonces yo me baso más en esta segunda época, que viene a partir de Sailor Moon, de Pretty Cure, de series también como pueden ser My Hime, Yuki Yuna Isahiro, y básicamente trata de eso, trata de chicas que tienen que compaginar un poco su vida normal, su vida diaria, en lo que se puede llamar como fantasía doméstica, a la vez que lucha contra criaturas sobrenaturales que digamos que intentan corromper las cosas más cercanas a las chicas. Se intenta huir un poco del elemento más cósmico, aunque series como Yuki, Yuna y Sahiro sí que lo llegan a tener, sino que es una amenaza mucho más cercana, ¿no? Mucho más a los amigos, a las cosas que les importan directamente. Entonces el juego coge más estos elementos de fantasía doméstica mezclada con este punto un poco Super Sentai de monstruo de la semana y tal. Intenta combinar ambos mundos. Y la pregunta del millón, ¿cómo te dio por escribir un juego de este género? Que realmente en España no hay nada. O sea, como clave, como técnica comercial, coger algo que no hay y que sabes que puede haber un montón de seguidores y seguidoras porque el anime vende. ¿Cómo te dio por escribir algo así? Bueno, he de decir que muchas de estas cosas las he descubierto ahora. Yo cuando lo hice no tenía tanta constancia de lo que podría llegar a rebotar. De hecho, me ha sorprendido mucho la repercusión y la aceptación.
Pero digamos que hay como dos historias, ¿no? Hay como la versión corta y la versión larga. No sé si quieres... La larga. La larga, vale. Quiero la larga. detalles. Bueno, la larga nos tenemos que remontar bastante en el tiempo, ¿vale? Cuando en el año 2003, cuando yo iba a la formación profesional, que yo hice telecomunicaciones, radio y televisión, no sé si a lo mejor la gente un poco joven no lo concibe, ¿no? Pero en ese año 2003 todavía vivimos una época en la que el Internet no está en todas las casas. Entonces, digamos que si tú te gusta el anime, no es tan fácil como entrar en Internet y descargarte la serie. Tienes que hacer cosas un poco raras y confiar con gente que tenga Internet. Entonces, en mi clase habíamos un par de personas. Uno de nosotros tenía Internet y se descargaba las series por el emule. ¿Qué pasa? Él se descargaba las series, pero él no tenía grabadora de CD, de DVD, así que él lo grababa todo en CD. Y entonces me pasaba, a lo mejor a algunos os suena, estas enormes tarrinas de 50 o de 100 CDs, me lo pasaba a mí, yo lo copiaba en DVDs, se lo devolvía y a partir de ahí pues se destruía a varias gente, ¿no? Digamos que es un poco... Si sois aún más viejos, recordaréis cuando en las tiendas de cómics había un trapicheo muy raro de VHS con las primeras series de anime subtituladas, que estaban detrás del mostrador y tal, y si sabías preguntar, pues te las podían vender. Pues esto era un poco, pero a mucho más baja escala. Entonces, claro, también estábamos en la formación profesional y además, pues cuando tienes 20 años tienes mucho tiempo libre. Entonces yo me veía técnicamente todas esas series conjuntas, porque además, como él se descargaba lo que fuera, no había sinopsis. Y como no había internet, no podías decir, voy a ver al menos los fotogramas para ver de qué va. Las series había que vérselas. Entonces, a mí me toca en cierto momento dado verme una serie que se llama Maihime. Maihime es la serie que va a inspirarme primero a hacer Majo Sojo. Yo la veo y digo, ostras, esta serie molaría muchísimo hacer un juego de esto. Pero claro, es 2003 y ¿qué tenemos? Tenemos Dungeons and Dragons, tenemos el sistema narrativo de Mundo de Tinieblas o tenemos el sistema de la llamada de Tulu. Entonces, cualquier cosa que hice no funcionó muy bien en la época. Tenemos que seguir avanzando hasta el año 2005, que ocurre un hito importante en España, que es la salida de Anima. Y este sistema ya se empieza a adaptar mucho más. Lo que pasa es que yo en principio no tengo esta idea. La gente también, que sea bastante viejuna, recordará que Edge tenía unos foros que la gente de Anima, a esos foros se les llama cariñosamente el Antiguo Testamento. Porque se contribuía mucho y Anima Studio y la gente de Edge estaba muy activo. O sea que a día de hoy pues no tanto, pero en la época sí se había mucha implicación de la gente editorial con la comunidad. Entonces, un día de los inocentes salió como una broma de un suplemento para Anima que se llamaba Nekomimi Exe. Era un suplemento para llevar chicas mágicas. Realmente era una broma, nunca se llevó a cabo, pero la comunidad le hizo gracia. Incluso hubo alguien, no recuerdo quién, que sacó como un mini suplemento web adaptando algunas cosillas. Esto a mí me dice, ostras, ¿y si utilizo Anima para esta idea que tenía de Maihime? Lo que pasa es que el sistema Anima es bastante farragoso y hacer cualquier cosa con él cuesta mucho trabajo. Entonces, digamos que tarde o temprano tienes otras inclinaciones, otras motivaciones, y la idea se quedó parada. Vamos a seguir avanzando un poco en el tiempo y hay un juego que se llama Big Eyes Small Mount, la segunda edición, en la que, de nuevo, pues con unos amigos, pues estoy haciendo una campaña y en cierto momento dado, yo ahí era jugador, éramos una especie de cazadores de tesoros espaciales y uno de los grupos de cazadores rivales era una Magical Girl. Este personaje va a ser muy clave en la creación real de Majo Sojo. Y bueno, el caso está en que tiene como una especie de rivalidad con mi propio personaje, que era una especie de espartano espacial, piloto de mechas. Y la campaña no dura mucho. Y a mí me vuelve a abrir
y además justo cuando acabamos la campaña había salido la tercera edición de este juego, pero entre que estaba en inglés, que yo en ese momento dado además le daba muchísimo a World of Warcraft y tal, pues nunca terminó de surgir. Así que se deja de nuevo bastante apartado. Pero con el tiempo ya nos vamos a ir ya a lo que es más la historia más reciente del proyecto. En el año 2013-2014 yo decido hacer para jornadas una partida un poco rara, muy rara, ¿vale? En el que es una especie como de mashup crossover entre varios personajes de varios mundos que se juntan para derrotar como una especie de enemigo común, ¿no? Y es como una especie de broma a muchas partidas y campañas con mucho fanservice para mi grupo de juego, en el que hay un montón de personajes para escoger, los villanos vienen de todas las campañas que hayamos jugado en los grupos en los que yo he estado durante los últimos 20 años, y uno de los personajes es la casualidad de que es esta Magical Girl. Esta partida me la llevé en las jornadas, y alguien en unas jornadas escogió a la Magical Girl. Y digamos que ese personaje triunfó tanto que alguien me dijo: tienes que hacer un juego basado en el mundo de este personaje. Y yo en su momento lo dejé un poco de la idea, un poco run run en la cabeza. Y yo, más o menos en aquella época, yo trabajaba de guardia en el turno de 11 de la mañana a 7 de la mañana. Yo, único tarea era asegurarme cada 2-3 horas de que una serie de procesos aparecieran siempre en verde. Luego te puedes imaginar que con un trabajo así, lo principalmente que haces es o jugar a videojuegos o ver series y cada 2-3 horas le das al pause y compruebas que todo va bien. Y si todo va mal, tampoco tienes que hacer mucho, porque lo que tienes que llamar es a la gente y despertar a la gente que lleva eso. Así que, entre estas series que yo me estoy viendo, está Madoka. Y Madoka sí que me da la inspiración para terminar de hacer el juego. Y en esta primera iteración yo utilizo el sistema hitos. Pero a mí el sistema hitos no me terminaba de convencer. No había salido ni la guía genérica en la época. ¿Quién sabe si con la guía genérica hubiera funcionado? Lo más parecido a un sistema... La mirada del centinela ocultos, ya. No estaban ni cultos. O sea, lo más parecido a un sistema de magia que teníamos era la aventura de posapocalíptica. Sí. Hay como una especie de mecánico mago que te damos como una especie de mecánica de conjuros muy primitiva del sistema hitos. Sí. Y usando esas mecánicas es como armo el primer sistema. Pero en esa época se va a cruzar conmigo Savage World y se va a cruzar conmigo el juego Necessary Evil. Es un suplemento de Savage World para llevar supervillanos. Y digo, ostras, aquí sí que sí tengo el sistema. Esto sí que va a funcionar. Y cogiendo estas dos cosas, empiezo a armar el sistema. ¿Qué pasa? Yo dirigiendo, hay algo que me chirría, que no lo voy a saber hasta mucho tiempo después. Y es que, como yo lo digo ahora, esa era la versión que yo llamo superhéroes con vestidos. No sabía lo suficiente a Chicas Mágicas, le faltaba algo. Un punch, algo. Pero da la casualidad, y aquí estamos ya realmente donde va a empezar el quid de la cuestión, que es el año 2015. A mí me invita a través de G+. En G+, la comunidad en aquella época tenía una serie de retos a la comunidad que era el Battle Fantasy. Y da la casualidad de que yo me apunto a una partida de justo que se puede ver en internet. Es Príncipes Disney contra Warhammer. Menudo batiburrillo. Exactamente, ¿no? Y ahí justo utiliza el sistema PBTA. Y es una partida que si tú me ves estoy como muy parado. No estoy haciendo nada. Es porque estoy flipando con lo que estoy viendo. Y digo, he encontrado el sistema que quiero. Esto es lo que yo quiero hacer. Pero digamos que faltaba el empuje. Yo en la época estaba escribiendo otro juego de rol muy distinto. Es Mechs, que es un juego de mechas, en una especie de futuro bastante grindar, bastante sombrío y tal. Pero quiere el destino que, por desgracia, ese año muera mi madre. Y yo necesito distraerme y dejar de pensar en cosas muy chungas. Así que rescato
el proyectito este de Magical Girls, que en aquel momento se llamaba Magical Salvaje, empiezo a adaptarlo a PBTA con lo primero que sale de Dungeon World, con el sistema Apocalypse World, y empiezo a armarlo. Y poquito a poco voy creando algo que me ayuda a despejarme y no sé, me empiezan a salir bien. Las primeras versiones son un poco jodidillas, pero en un momento dado un amigo mío, por algún motivo, consigue el juego. Es porque creo que lo tenía en la carpeta de Drive con rol compartido con él. Me dice de dónde narices he sacado este juego, ¿no? Ese es un juego que estoy haciendo yo. Y me anima diciendo que ahí tengo una idea muy potente. Y qué tal. Pero que le digo yo que, claro, es que el problema es que no tengo a nadie cerca para jugar a ese juego. Entonces mi amigo, Mario en ese momento, lo que consigue es a las 3 testeadoras originales del juego. Digamos que esa primera partida lo ponen a parir. Ahí descubro que todo lo que había hecho estaba mal. Y bueno, digamos que un poco motivado porque quería hacerlo, porque parecía, a mí me ayudaba a pensar un poco diferente, viendo que creaba ilusión en la gente y que era algo que estaba saliendo casi solo, pues poco a poco va funcionando, hasta tal punto que en cierto momento dado me planteo a sacarlo a Kickstarter. Pero yo con una tabla de Excel al lado digo, no puedo sacar estos números. Estos números son una locura. Da la casualidad de que son unas jornadas, creo que fueron la Rolea 2017, en la que alguien probó el juego y me dijo, oye, ¿sabes que la gente de No Solo Roll está con un proyecto similar, pero no son capaces de terminar de sacarlo adelante? Háblate con ellos, a lo mejor podéis unir fuerzas. Y eso fue lo que pasó. Yo contacté con la gente de No Solo Roll, unimos fuerzas y cogimos algunas ideas de su juego y cogimos todo el corpus de regla del mío y empezamos a trabajar un poco juntos. Al final del proyecto Majos Ojo, que era el suyo, con Majo World, que era el mío, se ha terminado saliendo lo que es la versión actual de Majos Ojo. Como te he dicho, era una historia larga. Bueno, y bien que fue que contases la larga. O sea, que entonces el título realmente era el del proyecto de No Solo Roll. Sí, fue uno de los tratos que a mí no me importó. Yo soy informático y trabajo con, digamos que con nombres de proyectos. Sí. Y Majo World o Magical Salvaje no tenía el mismo gancho que podía tener Majos Ojo, ¿no? Uno de los acuerdos era usar su nombre porque ellos ya tenían cosas publicitadas y tenían cierto arte ya hecho para el juego y dije, bueno, pues no hay ningún problema. Yo aquí no tengo ningún problema. Pero también hay otras ideas, ¿no? Que el juego vaya a tener como una ambientación base. Al final va a tener 3, ¿no? Pero originalmente solamente iba a tener una, también es idea suya, porque mi idea es crear un genérico de Magical Girls sin ambientación. Pero ellos no lo ven claro, ¿no? Y ellos sí tenían una ambientación, es lo que va a ser Marionetas de los Custodios, las 3 que van a salir. Esa parte también es suya, ¿no? Sí. Está un poco retocada por mí, porque mi toque, cuando se decide que va a tener las 3 ambientaciones, cuadrar las 3 ambientaciones para que tengan una estructura similar, me hace modificar ligeramente el suyo y yo adapté los textos de las otras 2 a lo que ellos me habían pasado. Pero exclusivamente las modificaciones son mínimas, más que nada para que todas las ambientaciones tengan la misma estructura, con las cosas puestas en el mismo orden, pero eso es una cuestión de toque mía. Sí. Sí, no, antes estuve mirando un poco las cosas del juego y tal, ya vi que hay 3 maneras de jugar, ¿no? O 3 tipos de ambientación y que ya ponía que no había una metatrama o similar. Y bueno, entiendo que como cada uno luego va a hacer con el juego lo que quiera. Las ambientaciones son muy libres. Si tú conoces un juego PBTA que se llama The Watch, The Watch trata sobre es una guerra, ¿vale? Como una especie de invasión como del norte de Juego de Tronos. Hay como una entidad oscura que está invadiendo un valle y digamos que los clanes pierden más de la mitad del terreno
Y esta oscuridad además tiene una particularidad de que no afecta a las mujeres, lo cual mandan a todos los hombres que quedan y que no han sido corrompidos y se han convertido en siervos de esta oscuridad, los mandan a retaguardia, que eran algo llamado la guardia, de Watch, y entre todos los clanes, y empiezan a luchar contra ello. ¿Qué pasa? Una cuestión que tiene esto es que nada está definido. Hay una serie de cuestionarios en los que tú vas respondiendo. ¿Qué clan se enfrentó primero a la oscuridad? ¿Qué clan conoce la clave para derrotarla? ¿Qué es la oscuridad? Pues, puede ser, por ejemplo, un terror tecnológico, un mal ancestral, un no sé qué. Tú vas respondiendo. Majos Ojo, las ambientaciones tienen algo similar. Hay una serie de cuestionarios muy libres en el que tú puedas diseñar y cuadrar tu propia historia de chicas mágicas. Mola. Bueno, pues ahora ya, centrándonos en el juego Majos Ojo, háblanos de... bueno, por aquí estaba pidiendo Menta ahí, moviendo las manitas seguramente, que hablases de los tipos de Magical Girls que se pueden llevar en el juego y de esos 3 tipos de ambientación. Entonces ya mi pregunta va a ser en plan, bueno, háblanos de el juego, las mecánicas, todo lo que veas así de relevancia y que lo puedan distinguir de otros juegos del género. Vale, en parte es complicado porque es un PBTA que tiene ciertos elementos muy clásicos. Tiene libretos, eso lo puedes encontrar en cualquier PBTA. Sigues usando 2 dados de 6 con movimientos, eso es igual. Los puntos más diferenciadores pueden ser que tú haces tu libreto combinando 2 movimientos y dos libretos. Combinas el tipo de Magical Girl que eres. Al final del proyecto sobrevivieron 6, que son los 6 que vienen en el básico, de los más de 20 que empezó originalmente el proyecto. Y después escoges un libreto de amistad entre los 11 disponibles. ¿Qué son los libretos de amistad? Los libretos de amistad es aquello, digamos, que te ata al mundo y potencia, digamos, el corazón de la Magical Girl, ¿no? Y que además da una serie de dinámicas entre los personajes y el mundo muy interesantes. Un libreto de amistad, uno de los más llamativos puede ser, por ejemplo, el de rivalidad. Tienes una rivalidad con otro PJ. Entonces, pues por ejemplo, uno de los movimientos de amistad de la rivalidad es que si el personaje con el que tienes la rivalidad consigue algo, tú tienes un +1 a intentar hacer lo mismo. O, por ejemplo, que tienes una confidente, entonces, y que cada vez que le das un secreto tienes una pequeña chuche. Funciona con este tipo de dinámicas, ¿no? Originalmente las amistades estaban ancladas en libretos. Una anécdota de las pruebas de juego es que en cierto momento dado la Idol quería ser rival de la campeona. No podía serlo porque la que tenía la rivalidad como tipo de amistad era la guerrera, ¿no? Ese momento me dije, ¿y por qué estoy atando los movimientos de amistad a un libreto? ¿Por qué no hago que sean escoger cualquiera? Además, creas muchas más combinaciones interesantes. Y no estoy atado solo a 6 tipos de amistad. Pues esa decisión permitió crear el sistema actual. Y uno de los 2 puntos más distintivos que puede llegar a haber para el juego, para una persona que se acerca al juego, es que tiene una dinámica de gestión de recursos. Todos los personajes funcionan con una serie de recursos que van utilizando y regenerando, se regeneran haciendo cosas propias de las Magical Girl, como por ejemplo de fiesta con unas amigas o haciendo cosas que tengan que ver con tu libreto de amistad. Y además, pues todas tienen un pequeño recurso único que le da la sensación de estar jugando con un personaje completamente distinto, ¿no? Porque una cosa que yo quería era experimentar con mecánicas asimétricas y por lo que parece lo he conseguido, porque en las pruebas de juego toda la gente que ha dicho que es bastante diferente, no se siente igual jugar, por ejemplo, con una Idol que con una guerrera que con una campeona. Todos los personajes tienen una serie de dinámicas que les hacen funcionar muy distintas. Y después la otra cosa que tiene es que el juego, aunque es una mecánica oculta, digo mecánica oculta porque
no se puede apreciar a menos que estés jugando. El manual en ningún momento te lo dice, aunque te lo insinuó varias veces. Es que está muy pensado para el juego en equipo. Rápidamente, cualquier persona que esté jugando va a descubrir que es incapaz de solucionar los problemas por sí misma. Matemáticamente no puedes hacerlo. Y es que el truco está en que una parte importante de tus recursos y tu ficha están distribuidos entre tus compañeras. Entonces potencia muchísimo el trabajo en equipo y que tengas que confiar y acceder a los movimientos y habilidades del resto de personajes para poder superar los retos. Parece desde luego original. Que creo que ya he visto en algún otro juego también así que intenta precisamente apoyar el juego en equipo metiendo mecánicas así, no tan quizás obvias o eso, pues Claro, temas es obvio porque no te lo tiro a la cara, pero bueno, rápidamente vas a descubrir que cuando empiezas a tener ayuda de las compañeras, todo es mucho más fácil que intentando ir sola. Es verdad que hay un par de personajes que tienen más capacidad de superar algunas cosas por sí mismos, pero es raro. O sea, vas a descubrir que si tienes el apoyo de las demás, todo va a ir mucho más fluido. Y para la creación del juego te inspira, o sea, ¿has visto juegos de otras empresas que traten el tema? A ver, una de las cosas que descubrí rápidamente, porque claro, yo, ¿para qué voy a crear un juego cuando alguien ya lo ha hecho por mí? El problema radicaba es que la temática de Magical Girls, al menos en inglés, en español directamente no hay, es que en inglés todos son juegos muy de aficionado. O sea, hasta el punto de que son juegos incompletos, de juegos de 1 o 2 páginas, un hack de otro sistema. Así que no me valían como puente de entrada. Así que lo que hice es ver más lo que yo quería hacer e inspirarme en juegos que hicieran lo mismo. Por ejemplo, gran parte del sistema digamos, de poderes una vez transformadas está sacada de Warring Peril. Gran parte del aprendizaje de cómo hacer clases asimétricas viene de 13 Age. El sistema de daño, que es muy raro en el juego, yo originalmente, yo sabía que no era original, pero no sabía de dónde lo he sacado. Teniendo en cuenta que hay gente que me han dicho, oye, esto se parece a... Me han dicho 7 o 8 juegos y esos 7 o 8 juegos los he leído, pues probablemente en mi cabeza los mezclé todos, me hice batidora, saqué un sistema que recuerda a todos ellos, ¿no? O sea, lo que sí que he hecho ha sido leer muchísimos juegos a ver cómo otros diseñadores habían solucionado problemas a los que yo me enfrentaba. Guay. Bueno, pregunta Menta de nuevo con exclamaciones que quieren saber información sobre cómo funciona el combate colaborativo. Menta hace un poco de trampa aquí porque Menta ha probado el juego. Tester. Menta ha probado el juego. Bueno, ya les preguntaremos luego ahí a los testers a ver qué opinan. El punto está, el combate colaborativo, el punto está que, que es un poco complicado porque como la gente que está jugando al juego se tiene que afrontar las criaturas de la oscuridad va a depender muchísimo de cómo esté configurado el grupo. Porque hay grupos, depende del tipo de chicas mágicas que conforme, digamos, el grupo, las estrategias van a ser muy diferentes. Si tienes, por ejemplo, una campeona, una guerrero y una idol, todo va a ser mucho más directo. Si, por ejemplo, tienes una sanadora, una protectora y una campeona, las cosas no van a ser tan directas. Así que lo que cada personaje tiene un papel relativamente definido en el grupo, tiene que saber cómo gestionar, cómo funcionar. Por ejemplo, la campeona tiene una serie de poderes que la vuelven muy directa y puede hacer
todo relativamente bien, pero no hace nada de forma excepcional. La guerrera hace mucho daño, le cuesta mucho impactar si no recibe apoyo y ayuda de otros personajes. La protectora ataca muy mal, pero es un personaje que se va creciendo y va actuando mejor cuanto peor van las cosas para el grupo. La sanadora lo que hace es apoyar muy bien, pero no hace nada de forma muy directa. Entonces, digamos que tienes que saber muy bien de qué elementos componen tu party para saber qué estrategia tener. Porque si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de que tengas una protectora, y una sanadora y una guerrera, ¿no? La guerrera por sí misma no va a poder hacer nada. Digamos que lo que hay que hacer es un círculo en la que las otras dos apoyen y potencien a la guerrera para que pueda atacar y hacer gran cantidad de daño. Y además la guerrera tiene que saber, no puede hacerlo todo por sí misma, porque necesita que las cosas vayan ligeramente mal para que las otras dos les dé tiempo a crecer un poco para apoyarla. Tiene su estrategia y tiene su truco, y además tiene la cosa, a mí, aunque he de decir que me salió de casualidad, no es que yo sea un genio, es que meramente cuando vi que esas dinámicas empezaban a dar, las fui apuntalando y las fui dando fuerte, de que la composición del grupo y la forma de jugar la que va a determinar las estrategias colaborativas que vas a tener que haber. Además, el combate tiene dos aspectos interesantes, que uno de ellos es, me pregunté en cierto momento dado, cómo, vamos a poner un ejemplo que gran parte del público va a poder entender. ¿Por qué Goku en Bola de Dragón no utiliza directamente la bola Genki y se pasa 30 episodios creando la perdiz? Porque no puede. De anime, los personajes no pueden empezar con el golpe definitivo. En Nonoha, Nonoha no hace el Starlight desde el principio, ¿no? Tiene que jugar. Entonces hay como una especie de medidor de medidor que va a crear este tempo anime. A medida que el medidor va creciendo, los personajes van siendo cada vez más poderosos. Y hasta llegar a, si has visto series de Magical Girls, momento en el, por ejemplo, cuando Sailor Moon lanza la tiara y mata automáticamente al monstruo, eso está reflejado. Cuando el medidor llega al máximo, ni siquiera hay tirada. El combate se ha acabado. Aparece la animación, lanza la tiara, monstruo destruido. Cierto. Y una cosa que... Claro, exactamente. Entonces todos estos ataques especiales, el juego se llaman ataques del corazón, no tienen tirada, no tienen nada. O sea, porque en el anime no tienen tirada. Funcionan y ya está. Estos tipos de ataques especiales lo que pasa es que están limitados a digamos que ocurran ciertos eventos o ciertas cosas en el combate. Por ejemplo, la campeona. Pues si la campeona sale a combatir, pues una de sus habilidades es que si da el discurso, pues este medidor crece automáticamente. No sé qué. Entonces, todos estos pequeños detallitos le dan todo este estilo y todo este sabor anime. Creo que el juego capta muy bien. ¿Y el juego incluye algún personaje pregenerado, aventuras hechas o algo? El juego no incluye, incluye los libretos, pero los libretos se van rellenando, eso no, bueno, sí. no hay forma de... A ver, pues yo podría darte digamos, las opciones ya hechas, pero creo que es perderle un poco la gracia al crearte tu propia Magical Girl. Y aventura, es que es complicado en un PBTA hacer aventuras, va un poco en contra de lo que yo creo que debería ser un PBTA. Es verdad que hay mucha gente que ha pedido aventuras de inicio o aventuras para el juego, pero para mí es quitarle un poco la gracia a lo que es el crear tu propia ambientación, crear tal, que sí es posible que en algún momento haya que hacer como una especie de kit de inicio o algo, pero no es algo que ahora mismo que el juego vaya a tener de base. O sea, yo sé que, por ejemplo, nosotros siempre crea kits para jornadas en las que vienen ciertas cosas decididas. Ese kit no sé si está ahora mismo terminado porque no me he encargado yo de hacerlo. Pero el punto está en que, bueno, probablemente, no sé si de forma oficial o de forma oficiosa, yo haré algo como puede ser el kit de
iniciación. Si conoces el juego Brujas de la Noche, tiene como una especie de kit que te da una ambientación base, una serie de preceptos para la primera aventura, para que tengas como una prueba de juego mucho más contenida en lugar de la libertad. A lo mejor se puede hacer algo de eso, pero yo te digo, la editorial no me lo ha solicitado. Aunque sí que veo si hay demanda, lo haré y lo intentaré. Lo subiré a las redes para que la gente disponga de ello. Sí, bueno, o sea, mi pregunta iba por todo el tema de gente que no conozca bien el género, compra el juego por curiosidad, y el tema de poder iniciarse de manera sencilla con un modelo de aventura, aunque ya sé que PBTA no va de ese palo. Claro, aquí ha luchado mucho mi visión de lo que es un PBTA con quizás una versión más comercial en ese punto, pero yo le dedico, el manual final tiene unas 288 páginas y le dedico, como yo digo, hago la broma con algunas veces, ¿no? Tiene más de 120 páginas de yo dándole la turra a la persona de cómo construir el mundo, cómo dirigir, en qué consiste la fantasía doméstica y lo que yo creo que es una guía, quizás no para una persona, a mí me lo han preguntado, es una persona que no conozca nada de rol, si es un buen juego para iniciarse. Creo que no. Creo que mínimo haber jugado una o dos aventuras, oye, que yo empecé con Rolemaster y eso era la jungla salvaje. Pero creo que mínimo sería aconsejable que mínimo conocieras de qué va un poco el tema, lanzarte un poco a la aventura. Es verdad que a lo mejor no es el mejor juego para entrar de cero. Pero sí que yo, el capítulo del director de juego, de la construcción del mundo, de consejos de qué tipo de aventuras se pueden hacer según el tipo de Magical Girl que tengas, le dedico muchísimo espacio en el libro. Y espero que eso haga que la gente se sienta con un poco más de salvavidas. Pero es verdad que si yo veo que en internet hay o se solicita y la gente está muy perdida, pues ya te digo, este kit de jornadas al estilo que puede ser el de Brujas de la Noche, pues probablemente pues me decidan hacerlo. Vale. Nid pregunta que nos hables de si los diferentes libretos de Magical Girls beben de algún personaje anime o alguna serie que hayas visto o algo. Sí. Todos, a ver, como he comentado en cierto momento dado, lo he dicho de pasada, yo empiezo con 20 libretos. Están, a ver, cuando yo empiezo esta primera sesión que yo comentaba antes, en la que descubro que está todo hecho mal, claro, es que yo dirijo porque lo que he visto son algunas imágenes sueltas, algún capítulo suelto, mis recuerdos de cuando tenía 10 años y sacaban Sailor Moon en Antena 3, poco más. Y aquí descubrí a las malas o a las buenas, según cómo fue positivo. Tú cuando te embarcas en un proyecto tienes que saber de lo que narices estás escribiendo. No puedes meramente asumir, como yo asumía o como mucha gente asume, las Magical Girls son superhéroes con vestidos, ¿no? Esto que te decía yo que con el sistema Sabas, y esto lo puedes aplicar a cualquier cosa. O sea, si tú haces un juego de ciencia ficción, no puedes asumir que meramente son naves espaciales y servoarmaduras. Tienes que documentarte y hacer un poco lo que quieras. Entonces, en ese momento, ayudado por algunas amigas mías y consultando en varios foros, me hacen una recomendación de varias series de Magical Girls, ¿no? Y entonces lo primero que tengo que hacer es verme estas series con un cuaderno apuntando todo lo que voy viendo. Entonces, más o menos, yo determiné que había unos 20 estilos o que me sonaban que podía haber como 20 formas de afrontar una Magical Girl. Al final se han terminado convirtiendo en estas 6. Todas ellas beben de varios personajes, pero digamos que por hablar en términos muy, muy comunes, la campeona vendría a ser un personaje tipo Bunisukino o Sailor Moon o Yuki en Yuki Yuno Isahiro. Es el personaje heroico, es la elegida, por así decirlo, es la persona, esta chica, no tiene por qué ser siempre la líder del grupo. Por ejemplo, en Yuki Yuna Isahiro o en Madoka, realmente Madoka y Yuki no son las líderes del grupo, ¿no? Madoka podría ser Mami, aunque bueno, ya saben, la gente que ve a Madoka, aunque no quiero hacer spoilers, las cosas no son lo que parecen. En Yuki Yuna Isahiro,
es... no me acuerdo nunca cómo se llama, la chica de la espada. Bueno, es otro personaje. Básicamente el personaje que tiene un dominio excepcional de sus poderes, ¿no? Por así decirlo, este elemento de elegido. Después tenemos la consejera. La consejera, podríamos decir, es Mercurio, ¿no? Amy. Pero realmente representa a cualquier personaje inteligente de este tipo de series. En Pretty Cure, por poner un ejemplo, el 90% de las veces que vas a ver una Cure azul es este arqueotipo de personaje inteligente que analiza las cosas, piensa, es la que sabe la información, la que de repente, ¿y esto qué es? Y de repente te sale con un dato, ¿no? Porque pues lo ha leído o ese tipo de cosas. Pues tenemos la protectora. La protectora es este personaje principalmente defensivo. Haciendo un símil con Sailor Moon, podría ser Júpiter, que no es exacto. Un personaje principalmente que se dedica a proteger a los demás y es un personaje más reactivo, por así decirlo. Es coger un símil de MMO sería una especie de tanque. Vendría a ser un personaje más protector, más dedicado a asegurarse de que el resto está bien, a apoyar, ese tipo de cosas. Después disponemos de la guerrera. La guerrera pues vendría a ser Sailor Marte, pero es cualquier personaje. Por ejemplo, en Smile podría ser Suni, o en el Madoka podría ser Sayaka, ¿no? El personaje principalmente da frontal, es agresivo, no tiene por qué ser agresivo desde el punto de vista de sed de sangre, ¿no? Sino que ataca bien, golpea, sabe cómo moverse, es capaz de retener a una criatura oscura con base de sus poderes y ese tipo de cosas. Después tenemos la Idol. La Idol podría ser, es un personaje más tipo social, y si vamos de nuevo a Sailor Moon, por coger un evento común, podría ser Venus, pero es todos estos personajes que tienen un componente mucho más social, mucho más de hablar con las personas, de elemento de popularidad. De hecho, es un personaje cuyas mecánicas internas funcionan con estar o no en estado de popularidad. Es un personaje que cuando consigue el foco, consigue brillar, digamos que gana el estado de popularidad, que lo puede usar a hacer sus movimientos mucho más poderosos o tener movimientos exclusivos que tiene que hacer en ese estado. Por poner un ejemplo, en una de las partidas de prueba, uno de las personas que jugó, creo recordar que fue un chico, pero no, ahora no me acuerdo, tampoco importa, llevaba una streamer de videojuegos. La cosa estaba en que combatiendo streameaba los combates contra la oscuridad para justificar el robar cámara y conseguir este estado de popularidad, ¿no? Por último, aunque no tiene un equivalente en Sailor Moon propiamente dicho, sería la sanadora. Se pueden ver en otras series. En Yuki Yuna Isahiro, la hermana pequeña, la que lleva los lirios, que es que no me acuerdo ahora, los personajes de Yuki Yuna, ahora se me van un poco los nombres, pero también lo podemos ver en Nonoha, en la segunda serie, en Ash, que tampoco me sale el nombre ahora, la chica que está, es que no quiero spoilear, pero hay una chica que está enferma, y digamos que es la que más inspiró a este personaje. Mola. Pues ahora que lo habíamos dejado aparte y antes me lo han querido recordar para que no se nos olvidase, hablemos de los 3 tipos de partida que se puede jugar, los pactos, según ley. Exactamente. El juego, esto fue una cosa de última hora, pero claro, hablar de última hora cuando estamos hablando de principios de 2020, estando cerca del 22, pues decir de última hora tampoco es cierto. En No Solo Roll, en cierto momento dado, una de las correctoras nota que al juego le falta algo, porque originalmente solo tenía la parte de los custodios, ¿no? La parte más oscura, lo que se parece más a Madoka. Notaba que le faltaba algo. Entonces, hablando conmigo, descubrió que yo tenía otros pactos. De hecho, tenía 7 estilos de pactos. Lo que pasa, igual que he empezado con 20 libretos de personajes, han quedado 6. Lo mismo, de estos 7 pactos, digamos que muchos se combinaron y me quedé con los 3 más potentes o más, digamos, más distintivos. No, hay algunas personas que me dicen, pero saca los demás. Es que los demás, es que algunos están combinados, o sea, no hay otros en realidad. No hay material que se haya quedado fuera per se. Así que a lo largo de 2020
sobre todo en los primeros meses, me dediqué a completar y a crear estos pactos. Representan un poco entre los tres estas formas de ver un poco el género de las Magical Girls, ¿no? Hijas de la Luz vendría a ser recoger un poco el espíritu de estas Magical Girls originales, ¿no? Que te hablaba yo de los años 70-80, antes de que Sailor Moon le metiera toda la fórmula Sentai. Pero claro, hay un problema. Esas Magical Girls son principalmente solitarias, o sea, son un personaje que es Magical Girl, mucho una persona que comparte el secreto, así que no es muy jugable. Por lo que decidirle dar un tono más cercano a lo que podría ser Sakura Card Captor. Y son historias mucho más inocentes, donde la oscuridad no son estas fuerzas oscuras que amenazan de forma, sino que es algo... Son historias mucho más locales, mucho más cercanas a lo que podría ser la familia, las personas más cercanas del protagonista. Son historias, digamos, tienen un elemento más inocente en el que te hablan de un mundo mágico. Se podría hacer Little Witch Academia con esta temática. También podríamos coger a Doremi, ¿no? También podría valer, ¿no? En el que te dice que el mundo está dividido entre un mundo mágico y un mundo normal, y las Magical Girls son chicas que de alguna forma pueden ver o saltar entre ambos mundos y se dedican a solucionar problemas mucho más pequeñitos y más locales, un poco más inocentes. Claro, esto tú luego lo puedes poner como quieras. Pero la premisa básica es esa, ¿no? Pues tenemos Campeonas de la Justicia. Campeonas de la Justicia es la fórmula que casi cualquiera puede ver a la cabeza, ¿no? Sailor Moon, Pretty Cure, Nonoha, todo ese tipo de series. Pues es esta serie que combina un poco el Sentai, Monstruo de la Semana, con Magical Girls y todo ese tipo de cosas. Es la visión más prototípica que te va a venir a la mente cuando tú pienses en una Magical Girl. Y después tenemos Margaritas a los Custodios. Intenta replicar esta vuelta de tuerca que le ha dado a las Magical Girls Madoka. Se pueden ver en series como Madoka o Yuki Yunai Sahiro, en el cual las protagonistas, digamos que están enfrentándose no solo contra la oscuridad, sino que además esta invade su corazón y las convierten un poco también en aquello en lo que van luchando. La primera, Hijas de la Luz, sería el juego más básico, más vanilla, no tiene ningún tipo de regla ni cuestión especial. Tienes una serie de movimientos que determinan un poco el pacto, que son los que son un movimiento común que se añade al juego. Tienes para escoger, creo recordar que son 6, que intentan darle un poco más este tono. En Campeonas de la Justicia, lo que le meten son una serie de movimientos de cuando las Magical Girls están colaborando. Si dos Magical Girls colaboran, pueden activar uno de estos movimientos especiales. Y por último, lo de los custodios incluyen una serie de mecánicas que, si la Magical Girl va metiendo oscuridad en su corazón, digamos que va accediendo a poderes oscuros, recuerdan a la corrupción de Urban Shadow. Al principio no era así, pero en cierto momento dado digo, que para hacerlo mal, copio al mejor. Y directamente cogí la mecánica de Urban Shadow y le di un par de giros para que encajara en el juego, y cualquier persona que lo vea dirá, esto es la mecánica de Urban Shadow. Sí, porque para hacerlo mal, copiar mejor. Pues yo creo que ya has dicho fundamentalmente todo lo básico sobre el juego. Actualmente está en preventa, si no me equivoco, ¿no? Tendría que haber salido, no sé cuándo se emitirá esto, pero tendría que haber salido el día 4, la semana pasada, y debido a problemas que se salen de... Con el papel, ¿no? Exactamente, el problema que hay con el papel, el cartón, los tintes y tal, pues parece ser que va a salir el día 18 de diciembre, la semana que viene. Bueno, mira, es un buen regalo de Navidad. Sí, además he de decir que a principios de año la idea era de sacarlo en diciembre, así que se adelantó un poquito. Al final, pues bueno, la idea era sacarlo en el último trimestre del año, y en el último trimestre del año parece que va a estar. Y no se escapa. ¿Y tenéis ya pensado algo para el futuro del juego? ¿Suplementos o alguna cosa? Te puedo decir, la editorial no me ha pedido nada, ni hemos hablado de nada. Cuando tú trabajas con una editorial, lamentablemente estás atado a las ventas. Dependerá de la acogida del juego.
esto es algo que yo he aprendido a las malas hablando con muchas editoriales, depende de la acogida del juego, pues se planteará no. ¿Material para alguna expansión hay? Sí. Yo tengo material que descarté porque no pegaba bien con ciertos tonos del juego, o porque en el testeo me estaba dando problemas, o porque cambian ciertas dinámicas lo suficiente como para que yo entender que en el básico no podían estar. Por ejemplo, había una mecánica que era el del libreto de la arrepentida. Esta Magical Girl que ha servido a la oscuridad, ¿no? Esta campeona de la oscuridad, que de repente se convierte en una Magical Girl. Esto lo puedes ver, se puede ver en Nonoja en el caso de Fate Testarossa, que es la mala de la primera temporada, pero en la segunda y tercera temporada pues forma parte del equipo de la protagonista. Por ejemplo, en Pretty Cure es muy normal que, bueno, depende de la temporada, pero sobre todo en las más recientes, sobre todo a partir de Princess, siempre una villana a ser Magical Girl en algún momento. Entonces tenía una serie de mecánicas de limpiar su corazón y tal. El problema radicaba en que no funcionaban bien, tenía que cambiar completamente las reglas de oscuridad, las reglas de corrupción tal del juego, y al final no funcionaba bien. O sea, metía demasiado ruido en unas reglas básicas y demasiadas excepciones al juego. Entonces cambiaba un poco el funcionamiento del grupo. Entonces, pues estas cosas sí podrían encajar en un suplemento, pero ya te digo, esto nada está hablado, no se sabe, yo no sé nada, va a depender de cosas ajenas a mí. A mí me gustaría darle soporte al juego, aunque fuera de forma no oficial, pero vamos, o sea, si puede salir de forma oficial, pues vamos a darle un poco de tiempo y rodaje antes de tal. Ya sabes, ahora tienes excusa para volver a tener un blog y ir colgando ahí material. Tengo un blog, pero lo cerré. Escribí una entrada de despedida en enero, que ya llevaba 2 años sin escribir en él, y dije lo cerré, pero o sea, hay formas de hacer cosas. No sé si se podría colgar de forma gratuita, como por ejemplo el libreto del bárbaro de Dungeon World, que está colgado en la página web de nuestro rol de forma gratuita. No sé si se puede hacer en cosas en el día del rol gratis. Ahora mismo, tal y como están, no hay nada, digamos, en 6 meses tenéis un suplemento, no. Va a depender de muchos factores y ni siquiera sé, por ejemplo, si lo escribiría yo, porque a lo mejor pues otros autores quieren escribir algo para el juego. Por ejemplo, en Cultos Innombrables, la campaña de Hijos de Renardotep no está escrito por los creadores del juego. O sea, que yo no tenga nada en parrilla no significa que a lo mejor haya otras personas que están trabajando en algunas cuestiones del juego que puedan ser en el futuro. Yo lo que te puedo decir es que muchas de estas cosas las van a determinar la acogida del público. Bueno, pues esperamos que el juego triunfe, porque si no, las chicas de este server se van a poner a llorar, porque ya me mira las caras que tienen. Y bueno, Nit, que como siempre tarde, pero nunca falla, va a hacer preguntas. Que si hay algún tipo de bestiario o ayudas para crear monstruos o enemigos, o si recomendarías la lectura de algo para sacar ideas. Hay un sistema completo de creación de adversarios. Los adversarios están divididos en 4 categorías. Depende de su nivel de poder y su impacto digamos, en el juego. Desde las marionetas, que son, por así decirlo, minions, masillas. Alguien me hace mucha gracia, ¿no? Porque hay una serie que se repite mucho en Twitter. Yo, Twitter, suelo hacer búsquedas de la gente hablando de mi juego, aunque intento no meter ruido ni contestar, pero veo un montón de gente hablando de la serie de Symphogear. Symphogear, los Noise, una característica es que las protagonistas son capaces de derrotarlos o destruirlos a cientos. Entonces, aunque este tipo de criatura de bajo nivel no es muy común en muchas series, yo sí quería dar esa oportunidad, y hay como una especie de criaturas tipo masillas que las distintas chicas puedan llegar a destruir de 2 o 3, de 4 en 4, o de lo que sea. Después tenemos unas criaturas que son las marionetas, vienen a ser más los malos habituales. Es un ser que alberga, eso dependerá un poco de la ambientación, pero digamos que es un ser que alberga la oscuridad en su corazón y de bajo nivel. Después tenemos a los campeones, que vendrían a ser los malos más importantes.
Y después teníamos los avatares, que digamos que es el gran villano de las protagonistas. Viene un sistema completo y además vienen un par de ejemplos de cada uno, pero no hay un bestiario al uso. En cuanto a qué se pueden ver, yo, por ejemplo, en una de las campañas que estoy dirigiendo, los monstruos son yokais, un par de libros sobre yokais y cojo y intento adaptar a términos de juego usando las guías que, ya te digo, son bastante completas, aunque no son muy detalladas. O sea, realmente hacer un enemigo en Majo Sojo, incluso si no tienes mucha práctica, no te debería llevar más de 5 o 10 minutos. Es determinar las habilidades que pueda tener y tienen 3 números, literalmente. En 3 números le pones una serie de dones oscuros dependiendo de lo que tú veas. Pues, por ejemplo, pues tiene el caparazón muy fuerte, pues le pones el don de armazón y eso representa la armadura. Y que tiene una espada, pues letal. Tiene unas garras, también letal. Hace una melodía que aturde a las chicas, semilla. O sea, tiene como 5 tipos de dones para representar los poderes y tú miras más o menos lo que quieres que haga tu enemigo y lo apuntas. Los malos, las fichas de los malos son muy sencillitas. Si habéis visto los enemigos de Dungeon World, os podéis hacer una idea. Pues sí, pues sí. Pues ahora iba a decir yo, ya que Rubén yo creo que ha descrito bastante bien su juego, sus mecánicas, sus 3 tipos de ambientación y demás, ¿os gustaría las testers dar vuestra opinión sobre vuestra experiencia jugando y probando el juego? Yo encantadísima. Pues nada, para deleite de Rubén, ahí que decía que le daba miedo el feedback, bueno, pues ahora dad feedback, a ver. Que Nite es dura, Dura, recuerda que dirige Noir, es dura y es de las que fuma ahí un cigarrillo colgante y da palizas por ahí en callejones oscuros para sacar información. Tal cual, me has descrito a la perfección. Pues entonces ahí va mi pregunta. Como conocedoras del género de Magic Girls, y que me consta que ya habíais hecho una partida similar, bueno, que la había hecho Menta, ¿creéis que el reglamento que ha hecho Rubén cumple con, bueno, lo que requeriría el género? ¿Creéis que representa adecuadamente el género? Respondo yo primero. ¿Quién responde? ¿Quién quiere? Venga, va, que yo soy la de las mecánicas. Ir la yonki de las poniendo, bueno, ir mecánicas. diciendo cada una vuestra opinión si queréis o si preferís. Si veis que estáis de acuerdo con lo que dicen ir, pues ya lo dejáis ahí. Vale, yo lo primero que voy a decir, ya lo hice ahí en el currículum rolero de coña, es que soy una persona a la que le encanta estudiar las mecánicas para ver cómo se adaptan a lo que tiene en su cabeza, ¿vale? Porque a mí me encanta contar historias y me gusta que las mecánicas apoyen esas historias. Desde esa perspectiva, creo que la experiencia de juego que da Mayo Sojo es la que tiene que dar para una ambientación de chicas mágicas. Y no solo eso, no solo las da porque si ponemos un ejemplo, pues Monster Hearts da la experiencia de juego con las mecánicas que tiene, pero es un poco más batiburrillo o a lo mejor está un poco más confuso. No, yo lo que he visto, y eso a pesar de que no he podido tener el manual delante, que nos lo ha ido explicando Rubén, es que las cosas están ahí para que tú las puedas ver y las puedas usar de una manera muy clara, muy directa y que consigas exactamente eso. Si tú quieres ser la guerrera, vas a ser la guerrera. Si quieres ser la sanadora, vas a ser la sanadora. Está hecho para que tú seas el personaje que has visto en tu serie de anime y te sientas como ese personaje. Eso para mí ya es de decir bien hecho. Y luego pasa otra cosa, y es que lo hablaba con Rubén algunas que otras veces, y es que yo soy muy jugona. Y me pasaba últimamente con algunos PBTA que decía, me falta chicha, me falta jugo, me falta gestionar cositas para que se me haga más entretenido. Y aquí, con los libretos de la amistad que se pueden ir mezclando, con los
puntos de oscuridad y con el tema de ir subiendo el marcador para conseguir tu golpe final de efecto con el que cargarte el monstruo. Y sobre todo, el hecho de que las mecánicas estén repartidas entre los libretos de tus compañeras, es decir, que yo no vengo aquí a hacer mi película de chica mágica y vosotras vais aquí a mi lado y ya os tocará vuestro turno. No. Yo como pifiadora oficial, que no hago más que sacar tiradas de mierda, he sentido que podía participar en ese combate y hacer algo útil, porque en realidad estaba ayudando a mis compañeras a hacer cosas. Entonces, para mí eso es algo también primordial. Y ya con eso voy a dejar hablar el resto, porque si yo no paro de hablar, pues también hago una charla yo sola y no es plan. Así que que hable otra. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Nit. Como simplemente muy cortita, muy breve, escueta, nos privas de tu cháchara. No, si luego quieres que te conteste alguna pregunta más, te la contesto, pero esta creo que la ha contestado muy bien Nit. Ale, adelante. Sí, en realidad Nit la ha contestado muy bien. Solo iba a hacer una pequeña aportación, un poquito más a modo de anécdota, que es lo que ha comentado Rubén y yo estoy bastante de acuerdo, que el sistema de combate de primera te lo topas y dices, uy, ¿esto cómo va? esto es un poco raro, no sé qué. Y a nosotras nos pasó que, por ejemplo, en nuestro grupo, que somos 4 jugadoras, tuvimos un primer encuentro, pero el primer encuentro fue como un poco, o sea, no mal, sino que no acabábamos de pillar cómo iba el rollo. Pero bueno, se solucionó y tal. Pero es que luego ya vino un segundo encuentro y yo recuerdo ese momento en que las 4 fue como un clic de hostia, que esto funciona y es súper grupal y es de súper ayudarnos y de tal. Y fue súper bonito. Porque, claro, estamos como muy... Por eso un poco a mí realmente este manual me está gustando mucho. La mecánica, porque sí que es verdad que hay muchos juegos que es como, bueno, vale, tú curas y ya está, tu función es curar y ya está. Pero es como, no sé, por así decirlo en bajo ojo, la sensación que me dio a mí es que está como todo mucho más cohesionado, que es un engranaje de verdad. De por ejemplo, en esa partida yo funciono porque Menta me ayuda y Nit me ayuda y la otra jugadora me ayuda. Y ellas funcionan porque entre todas nos ayudamos. Entonces, no hay tantos juegos que tengan este tipo de mecánica tan bien implementada de que realmente se nota esa cohesión. Y no sé, a mí me flipó. O sea, yo después de ese combate, yo me acuerdo que terminamos la partida y nos pusimos a hablar con Rubén y fue como, ¡wala, tío! Nos ha flipado el combate. Y bueno, no sé si Menta quiere aportar algo más o... Era eso más que nada. Te está meditando sobre qué añadir. Sí, no, es que, a ver, porque yo lo comparaba, ¿no? Un poco por irnos al clásico, a lo que he jugado yo, de Dungeons and Dragons, en los que efectivamente yo siempre he jugado para el equipo, ¿vale? Puedes ser el tanque y te pones delante y defiendes y te usas tu conjuro para tener más CA. Pero es que tus cosas están en tu ficha, ¿sabes? O sea, tú estás todo el rato viendo que tus cosas están en tu ficha y te las usas a ti mismo, a no ser que seas el bardo, que, bueno, pues se las usas a otro. Pero aquí es que todo el mundo interactúa con todo el mundo. Entonces, también para gente que a lo mejor le dé un poco más de vergüencilla o sea la típica persona que se queda en un segundo plano en un combate esperando que haga alguien otra cosa, aquí vas a tener que interactuar con la persona para que la mecánica funcione. Ya el propio sistema te obliga a colaborar. En los otros es un poco colaboramos porque queremos ganar. Aquí o colaboras o no va la cosa. Podrá ir un poco a trompicones, a lo mejor haciendo alguna trampa, porque todos los juegos se puede hacer alguna trampa, pero la idea no es esa. Y teniendo en cuenta que aquí en Galicia Rolera ya se jugara una partida de Magical Girls, si no recuerdo mal, la que dirigió Menta, esta pregunta va para Menta, así que quítate el silencio, Menta. Quítate. A ver. De ambos juegos, teniendo en cuenta que el otro creo que era japonés incluso,
¿cuál crees que recrea mejor el género? O sea, el otro desconozco qué mecánicas tenía o cómo era el sistema, cosas así. Bueno, aquí es cuando voy a entrar a hacer un pequeño inciso anotación y decir que yo dirigí un juego en marzo de Madoka Mágica y el sistema que utilicé se llamaba Madoka Mágica de RPG, es decir, el RPG de una chica, creo que, bueno, no sé muy bien la nacionalidad, pero lo escribió en inglés y realmente era un juego para jugar Madoka. ¿Qué pasa? Que tú veías el manual y estaba muy claro que era un manual que, bueno, estaba bien, pero era una persona que había intentado adaptar mecánicas de D&D y de otros juegos que le habían molado y hacer como un pequeño refrito para jugar su serie. Entonces, ¿se podía jugar Madoka? Sí. ¿Era un sistema bien construido como podría ser, por ejemplo, el de Rubén, que lleva 7 años testeándolo y probando cosas? Pues no. Entonces, yo creo que para Madoka Mágica, evidentemente, tiene muchos elementos del propio tal que para dirigir una partida en esa ambientación está genial, pero si tú quieres dirigir algo de chicas mágicas más general, yo cogería el manual de Rubén, más que nada por lo que han dicho aquí las compañeras, que el sentimiento de hermandad cuando estás luchando con tus compañeras de mesa es muy, muy fuerte. Es decir, no eres... con tal de que un personaje esté yendo directamente a los enemigos, los otros pueden hacer acciones de apoyo, pero lo que realmente haces es hacer que ese ataque enemigo impacte. Porque si una persona del grupo no estuviera atenta a esquivar los ataques del enemigo, a desviarlos, la otra no estuviera centrada en curar, por ejemplo, la otra no estuviera observando los puntos débiles del enemigo y la cuarta no podría llegar a impactar con su ataque, porque no tendría la oportunidad de hacerlo. Entonces se crea como que realmente yo creo que es un concepto clave de las series de chicas mágicas, y lo ha sido siempre, que van en grupo, se ayudan muchísimo unas a otras y se quieren unas a otras. La amistad es como uno de los conceptos más tal. Y como el manual de Rubén tiene uno de los, bueno, no sé cómo se llamaba, una de las ambientaciones que está centrada realmente en la oscuridad y en que las chicas mágicas pueden ganar puntos de corrupción y tal. La de marionetas o eso. Sí. Yo todavía no lo he podido leer, pero tengo muchísimas ganas de cogerlo y leérmelo e intentar crear una aventura de Madoka con ese manual. Porque sé que va a estar muchísimo mejor construido y testeado y probado y le tengo unas ganas terribles. A ver, ¿qué quieres, Nit? Cuenta. Y yo iba a decir una cosa que no sé si me he olvidado o me he columpiado ya. Hemos hablado de los libretos de amistad, pero ¿habría libretos de amor o cómo era el romance? ¿Cómo era, sí, Rubén? Exacto. Hay una serie... esto, además, es anecdótico, ¿no? El primer grupo que jugó se dio cuenta de que en las fichas había como un estado que se llamaba enamorada. Este estado, que yo lo puse porque había visto un par de series, entre ellas Las Guerreras Mágicas, y no me acuerdo cómo se llama la serie en verdad, pero yo, como me la he visto en latino, se llama Las Guerreras Mágicas, y todo el mundo me dice, ¿has visto tal serie? Pues no. Y de repente cuando me pone una captura, eso es Las Guerreras Mágicas, ¿te sabes el nombre en latino y no te sabes el original? Pues sí, lo lamento mucho. Comprobé que el tema del romance era importante. Entonces, yo soy de la opinión de que aunque una persona quiere jugar algo, lo va a jugar, ya sea con el sistema de ID, con el sistema de Príncipe Valiente o con lo que quiera. Entonces, pero yo opino que si tú quieres que algo se vea en el juego, tiene que estar... tiene que haber una chuche detrás. Porque aunque una persona venga aquí y no quiera jugar, solo por conseguir la chuche, se va a esforzar en interpretar o en ir a por ella. Entonces yo, como el romance y el amor lo veía necesario, pues meramente creé un estadito ahí que se llamaba Enamorada. Pero no tenía, en ese momento, no tenía casi ni... La única mecánica es que podías decidir quitar el estado de enamorada para tirar 3 de 6 en lugar de 2 de 6 y quedarte con los dos mejores. Pero no había nada claro para llegar a ello. Pero el grupo de testadoras originales fue lo que más le llamó la atención de todo el juego.
Me dijeron que ahí es donde estaba la potencia del juego. En ese circulito de la ficha original. Dije, bueno, pues habrá que hacer algo. Entonces, intenté ver distintos juegos y ninguno me terminaba de llamar la atención. Siempre, este tema siempre es muy difícil de mecanizar, con lo cual técnicamente no hay juegos de rol que lo tengan mecanizado, que hayan intentado ir por ahí. Tuve que acudir casi al mundo del videojuego, ver otomes y otro tipo de cosas para ver cómo intentaban funcionar. Creé unos libretos de amistad, unos libretos de amor originales que, bueno, poco a poco fui consiguiendo que funcionaran. Tengo un cuaderno lleno de las distintas iteraciones o versiones que se me ocurrieron. Y finalmente conseguí hacer uno que más o menos me gustó. ¿Qué pasa? Igual que la correctora esta que he comentado, que gracias a ella están las otras dos ambientaciones, lo que más le horrorizó de todo el manual fueron esas reglas. Horrorizaron tremendamente. Por una serie de motivos, X me dijo que estaban mal. Estaba bien la idea, pero que estaba mal la ejecución. Entonces, me sugirió un enfoque distinto, que es el que tiene el juego. El enfoque es que va por tú, en cualquier momento, una jugadora que puede declarar que su chica está enamorada, ¿no? Entonces, tiene que buscar entre los libretos de amistad el que más se adecue al tipo de romance que ella quiere con otro personaje. Está pensado para ser con penejotas, para no ser intrusivo para otro jugador. Que yo lo que no quería era que dos jugadores tuvieran esa intrusión dentro de sus personajes. Un disclaimer y un cuadro de texto que dice que, bueno, pues si los dos están de acuerdo, pues adelante, hacedlo. Pero en principio no lo tengo recomendado porque no quiero que haya ningún tipo de dinámica de abuso ni nada raro entre dos personas que estén jugando al juego. Nada lo impide. Entonces, todos estos libretos de amistad dan libretos de romance dan una pequeña ventajita. Depende del estado del romance, que está mecanizado, que va de 1 a 5. Todos ellos tienen una cosa que pasa cuando baja, que hace que al final de la sesión o se ocurre algo en la sesión, puede bajar, puede subir, está limitado a que como mucho pueda acabar en uno por encima o por debajo al final de la sesión de donde empezó. O sea, si tú empezabas en 2, puedes bajar a 1 o puedes subirlo a 2, pero no te puedes llevar en una misma sesión de 2 a 4 o de 2 a 5. Aquí esto se juega a largo plazo, porque yo soy muy neuras con el juego a largo plazo. Creo que los juegos de rol, lo divertido que están, es lo que ocurre a largo plazo, y yo no quiero que la gente queme o haga las cosas en 1 o 2 sesiones. Me gusta pues que le puedan dedicar a una historia 5 o 10 sesiones como mínimo. Entonces, como yo soy un neuras, pues estas reglas y gran parte del juego representan estas neuras. El punto está en que además algunos libretos pues pasan, tienen algo si los llevas a 5 o algo si los pasan a 1, pero esto no es común, no le pasa a todos. Y por ejemplo, pues podemos tener una relación conflictiva. Pues relación conflictiva, ¿a qué me refiero? Pues por poner algo que hay una visión muy clara, pues puede ser la dinámica que tienen Ranma y Akane, en el cual si tú no has tenido una discusión o una pelea con el objetivo de tu enamoramiento, pues la relación baja. Entonces, pues tiene este tipo de mecánicas y dinámicas que tienes un poquito de todo. Tienes, por ejemplo, relación a distancia. Tienes, por ejemplo, el imaginario, que es que la relación existe solo en tu imaginación. Realmente la otra persona puede o no sentir algo por ti, pero realmente tú crees que está en una relación, pero no tiene por qué ser real. Tienes, por ejemplo, amor perdido, que es que estás enamorada de alguien que ya no está de alguna forma en el mundo. Tienes un poquito de todo. Yo creo recordar que en la versión final, no recuerdo si vienen 7 o 9. Bueno, no he descubierto nadie que me haya llegado a plantear un estilo de relación o no haya podido portar todas las relaciones que ha habido durante el testeo
a las nuevas mecánicas de romance. Pues guay. No sé si las testers quieren aportar algo más. ¿Qué tal la campaña que estabais jugando? ¿Qué tal la aventura, la historia o la creación del mundo y la ambientación? ¿Cómo lo visteis? A ver, llevamos 5 sesiones, que yo creo que no es demasiado para probar un juego de este calibre, 5 sesiones cortitas. De momento, es cierto que ha arrancado despacio y con un poco de confusión, porque al principio yo me hacía un lío con los números y con las cosas y con qué eran los puntos de luz y cómo se usaban y los de amistad. Pero ahora que entiendo las cosas mejor, pues mucho mejor. Y poco a poco, como también es un PBTA y te da opción a meter cosas que tú quieres en el universo, a hacer tus propios cambios estéticos en la transformación y tal, pues está siendo bastante guay. Nuestras chicas, de hecho, tienen, ya las construimos así, con esa idea, tienen un eje temático todas, de que todas al transformarse se ponen como un kimono. Y cada kimono de las chicas tiene una estética, un estilo diferente y tiene cosas diferentes. Uh-huh. Y todas tenemos como una especie de espejo, porque el juego también va un poco de espejos, de un mundo que se refleja a través de ciertos espejos y que no sabemos muy bien qué pasa, pero hay como otra dimensión detrás de ellos. Y nuestras chicas se transforman usando los espejos, que tienen como unos minerales engarzados, y cada una tiene una piedra también con el color representativo de su chica mágica, y todo es muy así. Este tipo de temáticas y estilos son muy propias del género. Y le dejo hablar a alguna del resto si quiere comentar más de la campaña. A ver, Nith, ¿qué ibas a decir algo? Yo, como soy un ficus, ya tenemos la broma de que soy el ficus porque soy bastante inexpresiva, pues me he hecho un personaje ahí bastante cercano a la muerte, un poco a lo mejor atípico para la ambientación que estamos jugando, que es bastante light. Yo lo que sí que le quería preguntar a Rubén, si se puede hablar un poco de los movimientos, porque es cierto que yo tengo, la consejera para mí tiene un movimiento que me encanta y me chifla, que es el de tramas dentro de la trama. Y a veces también, para que la gente se pique un poco a jugar, si es sobre todo como yo, pues el hecho de a lo mejor hablar de algún movimiento así más específico, que sea más graciosete, o alguno que te haya molado a ti, o alguno que le mole a mis compis, que también lo llevan. Bueno, he de decir que a mí uno de los movimientos más graciosos fue ese trama dentro de tramas, ¿no? Y además eso lo estuve hablando contigo. Hay una cuestión habitual cuando tú llevas un personaje inteligente, que es muy difícil que se siente inteligente. Es muy difícil sentir que las cosas funcionan. Entonces la consejera, que es un personaje inteligente, tiene 3 movimientos core, en el que empiezas con 2, que son los movimientos de sabiduría, que son sus movimientos, son los suyos. Y uno de ellos es que en cualquier momento puedes declarar que puedes saber una información. ¿Lo sabes? Pues lo has leído antes, o te acuerdas de algo, o lo has vivido, o de repente un dios te lo ha metido por ciencia infusa. Eso a decidir por la persona que juegue. El otro, que es bolsos y listas de la compra, en el que en cualquier momento pues es el objeto adecuado para la situación. Pues no sé qué, pues yo ya había previsto que esto podía ocurrir y me he traído. Pues sí, mira, da la casualidad de que algo había pensado de que podíamos necesitar esto. Y, o sea, tipo el bolsillo mágico de Doraemon. Por último, tiene el tramas dentro de tramas, que es el que realmente hace que la consejera se sienta que llevas un personaje inteligente, en el que en cualquier momento puedes declarar que todo formaba parte de un plan. Desfían, y aquí voy a interrumpir. Tú lo pifias, pero en realidad dices, no, que esto estaba todo pensado, que en realidad yo iba a dejar que pasase esto. Yo quiero que a partir de ahora, en todas las partidas que haga Lisandre de Cult, como es medio PBTA, me ponga algo así para que yo no pifie. Exactamente. Entonces,
tú tienes que desencadenar el movimiento, declarar que todo formaba un parte del plan, cuál era el plan que tú querías originalmente, por el que todo eso... No, yo caí aquí, pero yo en realidad caí aquí. Tienes que intentar colar que todo formaba parte de tu plan. Entonces, si logras desencadenar el movimiento, haces una tirada para saber si es verdad, es todo tal y como has dicho. Y bueno, sí, pero el enemigo ya se lo olió y no te ha salido todo tal y como esperabas, o no, esto no ha colado. Son los tres movimientos más... Son los tres movimientos principales de la consejera. Después, por ejemplo, por poner otro ejemplo de un movimiento, es el que además yo recuerdo un día de una conversación de 5 horas por el Skype con un amigo. Es el movimiento de la campeona del discurso de entrada, ¿no? El típico, en el nombre de Luna te castigaré. Que es un movimiento que ha cambiado muchísimo a lo largo del juego. Empezó siendo literalmente un movimiento base que podían hacer cualquiera, y ahora es uno de los 2 movimientos principales de la campeona. Pero en cierto momento dado, cuando este movimiento pasó de ser base a ser un movimiento solo de la campeona, un movimiento con el que no empezaba, que podía decidir empezar o no con él. Yo recuerdo grandes discusiones con chicas que han llevado la campeona, con amigos que han llevado la campeona, con las personas con las que yo tenía el documento compartido, discutiendo de por qué ese movimiento no podía no ser una opción. Al final, pues bueno, pues se quedó, ¿no? Y lo que hace, al fin y al cabo, el movimiento es que es esto que te decía, ¿no? Que cuando mecanizas las cosas, pues pasan. Yo he llegado a tener personas en la misa que han escrito los discursos o que se han levantado y han hecho coreografía para conseguir el puntito que te da ese movimiento. Yo siempre lo digo, puede parecer estúpido y hasta que no lo ves, no sabes que lo necesitas. Mecanizar las cosas de las que quieres que vaya tu juego hace que incluso la gente que no entra a trapo de repente quiera hacerlo. Y entonces, como lo quiere hacer, aunque sea por una chuchería muy minúscula, ya la partida va consiguiendo cada vez más sabor. Y este movimiento, pues es uno de esos que provocaron ese tipo de cosas. Por ejemplo, otro movimiento, claro, es el de la Protectora. La Protectora es un personaje que a mí me gusta mucho, es uno de mis personajes favoritos. Perdón por interrumpirte, simplemente quería aclarar que creo que en la versión final se llama Guardiana. No, Guardiana, es verdad. Sí, se llama Guardiana, Sí. cierto. La Guardiana, bueno, de hecho es el libreto que más cambios de nombres ha tenido, porque como es el libreto, por poner una anécdota de ese libreto empezó llamándose La Leal. Fue una de las cosas que nuestro rol dijo, ese libreto no se podía llamar así, porque a nadie le inspiraba a coger un personaje llamado La Leal. Entonces fue cambiando, es verdad que se le fue metiendo. Es un personaje un poco hecho a retales con otros libretos como La Arquitecta o el Caballero Protector. Se le fueron metiendo cosas de otros libretos porque gran parte de sus movimientos y cosas básicas terminaron convirtiéndose en movimientos en libretos de amistad. ¿Qué más ha cambiado? Entonces de vez en cuando se me va el nombre. Tiene una habilidad que es con la que empieza, que es el Aegis del Alma. El Aegis del Alma es una habilidad que o la amas o la odias. Que es este movimiento que provoca que cuanto peor van las cosas, más cosas tienes tú. Es una mecánica de sacrificio, y las mecánicas de sacrificio, lo de perder para ganar algo, a la mayoría de la gente no le gustan. Aunque ganes más de lo que estás perdiendo. Lo de quitarte algo para ganar algo no suele ser algo muy aceptado, pero básicamente es esto, es una mecánica que cada vez algo se tuerce, es básicamente cada vez que una compañera sufre una consecuencia, tú vas adquiriendo mejores cosas, las puedes proteger mejor, puedes atacar mejor, puedes ayudar mejor, vas subiendo tu medidor para hacer tu ataque final. Pero es verdad que es un personaje que al tener esta mecánica de sacrificio hay personas que se la hacen muy dura de llevar. Pues simplemente voy a decir muy poquito sobre esto.
Yo, por ejemplo, en esta partida, yo llevo a la sanadora y es un tipo de personaje que me gusta mucho y creo que tiene muchas cositas muy chulis para ir como ayudando en muchas situaciones. Y hay una pequeña cosa que quería comentar, que creo que Rubén no ha comentado, que es lo que decía del ataque final, que es una cosa que inicialmente puede parecer una tontería, entre comillas, pero yo que soy como muy fan de este género de las Magical Girls, a mí me flipó. ¿Por qué? Porque sí que Rubén ha dicho que efectivamente en muchas series como Sailor Moon o tal, pues tú cargas como tu ataque final y lo ejecutas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando tú has utilizado ese ataque final, digamos, tú tardas más en poder volverlo a utilizar, pero tus compañeras es más fácil que lo ejecuten antes que tú, por una cuestión de cómo funciona el sistema. Y a mí eso me encantó, porque, o sea, tú puedes... Y además, este medidor no se llena solo pegándote, se llena haciendo un montón de cosas. O sea, yo curando pues puedo subir esto, puedo... Entonces, no sé, me parece como súper... No sé, me parece un sistema que te implica a muchísimas maneras, que no es como, bueno, yo soy curandera y yo me quedo aquí todo el rato spameando la cura, ¿sabes? No sé, a mí me gusta mucho eso, la verdad. Eso se hizo precisamente para dos cosas. Para enfatizar primero que no todo se tiene que solucionar en violencia. De hecho, el movimiento de ataque, es el movimiento de castigar la oscuridad, es muy gracioso porque el desencadenante no es pegarle al enemigo, es poder dañar su oscuridad. Y yo me he llegado a encontrar el caso de que una disculpa puede desencadenar el movimiento de ataque, porque estás dañando la oscuridad del otro. Hay una partida de unas jornadas en el que al malo se le venció con un abrazo, porque el movimiento no... El desencadenante no es cuando atacas a la oscuridad, es cuando tienes capacidad de dañarla, sea cual sea. Y el punto que dice Ale es precisamente ese, en el que, imagínate, yo llevo a la campeona, logras hacer el ataque definitivo, vale, reseteo mi medidor a 0. El resto de chicas no, lo siguen teniendo al nivel. Y esto está para que en algún momento, a lo largo, como yo vuelvo a repetir, yo soy un Euras, pienso a largo plazo, me gustan las partidas largas, me gusta que la historia fluya. Es que no, en una partida más o menos larga, 5 o 10 sesiones, probablemente 2 o 3 de las chicas se hayan lucido haciendo su movimiento final. Que también tienen derecho. Es verdad que en las series habitualmente es la prota la que tiene esta ventaja, pero puedes ver capítulos en el que algunas veces, aunque lamentablemente muchas veces se reduce el capítulo de presentación de la chica, también tienen este ataque especial que acaba con el monstruo, ¿no? Después se convierte en un ataque genérico más que lanzan una vez por episodio y se acabó. Yo quería representar esto, ¿no? De que todas las chicas pudieran ganarlo y pudieran, digamos, tener un poco la luz y la gloria, no que fuera algo muy individual. De hecho, fue el motivo para crear los medidores separados, porque originalmente todas las chicas tenían un medidor y cada vez que llegaban a ciertos puntos tenían que elegir quién se beneficiaba. Yo comprobé que eso creaba cierto egoísmo, de alguien acaparaba siempre, es dámelo a mí que ya soy muy poderosa. No, yo no quería eso y entonces lo que hice que fuera cada jugadora tuviera un poquito su parcelita y se sintiera que estaba haciendo cosas y que podía mejorar por sí misma. No sé si queréis aportar algo más. Yo creo que Rubén ya se puede dar con un canto a los dientes porque solo recibe alabanzas de su juego. Ya, yo luego les tengo que pagar. Yo sí quiero aportar una cosa. No voy a hablar de mi personaje porque ya han hablado de la guardiana, que es el mío. Así que básicamente decir que sí que me mola mucho llevarlo. Os voy a compartir, no lo voy a hacer por el chat, pero los voy a compartir un momento la imagen del dibujo que ha hecho una de las jugadoras de la partida, que ahora mismo no está aquí.
de nuestro grupo para que simplemente veáis cómo se distinguen todos los estilos de chica mágica en el dibujo y cómo realmente las transformaciones de cada una son diferentes. Aquí ya... Si quieres Sacando dedicar la un saludo artillería. a la ilustradora Menta, puedes. Sí, le dedico un saludo a Lu Pozo porque es la más mejor de las mejores. Lisandro Si te nos ha da puesto permiso, morritos, así que sí. si tal, que se ponga ahí en el vídeo al final de la charla el dibujo. Voy a ver si lo puedo compartir. Sí, lo comparto por aquí por si acaso ya tiene algún problema porque está sin terminar. Se ve chulo, se ve chulo. Es muy bonito. Sí, mi arma son plumas, gracias. Ya lo enseñarás cuando Soy esté. yo la de las plumas. Sí, Bueno, yo a soy ver, la que tira cartas de abajo. está la guerrera. Aquí está la guerrera, la veis con la katana, que ella es realmente quien reparte las leches al enemigo. Está la sanadora, que es la sacerdotisa, que digamos que evita un poco que los demás reciban daño y cura cuando lo reciben. Está la guardiana, que hace también barreras y lo que hace mucho es potenciar los ataques de su hermana, porque estas son hermanas, pues dándole llamas a la katana o cualquier cosa, ella usa el fuego. Y está la consejera, que sí, ataca con plumas y es la que hace ese tipo de trampillas que decía Nit. Pues ponerle señuelos al enemigo y detectar fallos en sus puntos débiles. Entonces, para mí es un equipo súper bien equilibrado. Creo que es lo que tendrían que hacer la gente a la hora de hacerse su equipo de chicas mágicas. Tendría que mirar un poco cómo funcionan las unas con las otras, en vez de decir, pues todas vamos a cogernos esto y todas vamos a cogernos para castigar la oscuridad. Porque el hecho de que otra gente tenga movimientos de apoyo sirve mucho más para que un personaje pueda castigar a la oscuridad él solo, como nos pasa en nuestro grupo. Y ya está. Dejo de dar la chapa. Muy bien. Pues no sé. Si no veis que haya nada más que comentar del juego y si Rubén no ve necesario. Si quieres preguntar algo más, yo dispuesto. Yo es que ya no se me ocurre nada más. Si alguien en el público tiene alguna pregunta adicional, encantado de contestar. Si no, ya. ¿Cuál es la partida? ¿Cuál es la partida de Mayosoyo más rara que has dirigido? ¡Ostras! La más rara que yo he dirigido, no recuerdo dónde la dirigí. Creo que fueron en TDN del año 2019. No estoy seguro. Una partida en la que los 5 chicos la jugaron, llevaron a chicos, y eran chicos tipo Jojo Bizarre, fuertes, musculosos y tal, que cuando se transformaban en chicas con vestidos y tal, que además todo el instituto estaba enamorados de ellas. Y la cosa está en que los 5 temas tenían un grupo de heavy metal y necesitaban una autorización del consejo escolar, que se negaban porque que hacían haciendo heavy metal en el colegio, ¿no? En el festival cultural. Entonces, la cosa estaba en que, mezclando cosas de JoJo's, de Kill la Kill, se enfrentaron a los distintos miembros del consejo estudiantil para conseguir obligar a las 3 firmas, y fue muy, muy loca. Fue una aventura súper loca en todos los conceptos. O sea, esa fue lo que es la partida, digamos que más loca que he llegado a dirigir. Y la más rara, en lo que se refiere a que el sistema no permitía hacerlo, ha funcionado muy raro. Era un grupo en el cual eran una serie de Magical Girls, eran dejadas en una isla tipo Battle Royale, en el cual, pero esto nos lo pusieron todas las jugadoras, y aparte de formar equipos para enfrentarse a otros grupos de Magical Girls en esa isla, también se pegaban entre ellas y tal, y claro, el juego no funciona para el PvP ni para el juego individualista. Entonces, es una partida que funcionó rara, y yo descubrí que el sistema no tiene buen funcionamiento para allí. O sea, es una partida que puso en jaque gran parte de los aspectos técnicos del juego.
Una partida Bien. curiosa. Por decir otra cosa, por ejemplo, la partida que acabó con el abrazo, a mí me demostró que la idol le cuesta funcionar para mucha gente. La idol, lamentablemente, es más jugadora que personaje. Y si la jugadora de la idol no hace nada por intentar ganar el foco y ser ciertamente extravagante para conseguir su estado de popularidad, me cuesta un poco funcionar. Yo desde entonces siempre pongo la advertencia de que hay una serie de personajes que yo pongo la advertencia cuando hablo de ellos. Son personajes que la persona que los va a llevar tiene que ser consciente que funcionan de cierta manera. Como digo yo, no funcionan mal, ni funcionan, ni les fallan por ningún lado. Pero por poner un ejemplo de MMOs o de MOBAs, no todo el mundo vale para el tanque y para el healer. Yo amo ser tanque. Yo dejé World of Warcraft porque yo estaba a punto de dejar World of Warcraft porque llevaba un DPS y me aburría. Y descubrí que mi pasión era ser tanque y me gustaba ser tanque. No disfrutaba el juego si no era tanque. Hay gente que funciona para ciertos roles, hay gente que odia ser healer y gente que ama ser healer. Pues hay una serie de personajes que si no te mola y no entras al rollo, les cuesta funcionar. Y la idol forma parte de ellos. Necesitas que la persona coja un poco el aspecto. Yo lo entiendo porque la idol, por una cuestión de diseño, se hizo en base, sobre todo a las sugerencias de una chica, que es una jugadora, a día de hoy ya no tengo contacto con ella, que se llamaba Cristina. Fue la que llevó a la idol un poco a lo que es. Es verdad que no ha sido la que ha jugado con las últimas versiones, ni la que le ha dado los contrapuntos finales, pero es verdad que se asentó muchos las bases de lo que debería ser una idol. Porque la idol al principio funcionaba de una forma muy distinta. Fue ella la que encauzó. De hecho, extrañamente la idol funcionaba un poco como funciona la sanadora. Y la sanadora se nutrió de un montón de cosas de la idol que se descartaron. Pero que por eso es un personaje que hay en algunas partidas yo he descubierto, y por eso le suelo poner una advertencia cuando digo, cuidado, o sea, no es más aburrida ni nada, pero que sepas que hace falta, está hecho de cierta pasta para llevar ciertos personajes. Y la idol es una de ellos, ¿no? Y esa fue la partida que me lo demostró. Pues, no sé. Ya, ¿os queda algo más por preguntar? Si nos queda nada más por preguntar, yo creo que ya podemos dar por concluida la entrevista. Creo que se han mirado con lupa Bioshock hasta la extenuación. Hay todavía Y sorpresas para hay la gente que todavía- coja el manual, porque hay cosas que nos han hablado, pero sí, yo creo que los grandes puntos se han hablado de Bueno, ellos. pues mejor no hablar de todo porque así la gente ahora se queda con ganas de comprarlo. Que yo sé que estas lo van a comprar fijo. Sí, Hombre, eso parece. ya me estaba dando aquí con el codomenta diciendo, di que vas a dirigir una partida de abuelas mágicas, porque le voy a dar la vuelta al concepto y quiero que sean abuelas mágicas, ¿vale? Qué bonito. Con sus achaques de abuelitas y sus cosas, pero van a tener que volver a ponerse el traje de chicas mágicas para volver a salvar el mundo. Pues nada. Acabamos pues aquí la charla. Ha sido un placer hablar contigo, Rubén, que nos contase sobre tu juego. Que esperemos que triunfe mucho para que después puedas escribir más cosas. Espero que a la gente le guste y muchas gracias además por darme la oportunidad de hablar de mi juego aquí, que además fuisteis de las personas, fuisteis el primer medio que, por así decirlo, que me ofreció este lugar para hablar un poquito de Majos Ojo. Y que no te sorprenda que sea la última vez. O sea que. Bueno, y nada, y ahora pues
procedemos a la postcharla para poder soltar todas las cosas que no hemos querido decir ahora. Pues así eso. Así que os animo a seguir por aquí charlando y si no, pues nada, ya nos veremos en la próxima charla de Rol en Confianza. Buenas noches y descansad.